Donaire. Sí, gracias por la interrupción. Yo me voy a centrar, gracias Gino, Presidenta, en un aporte o en dos aportes que necesito hacer, porque creo que en este momento estamos para llegar a un texto final y de repente lo que pueda decir ya ha sido recogido. Me preocupa mucho el tema de la publicidad, que sabemos todos que es en lo que más se gasta durante una campaña. En ese sentido, he escuchado las propuestas de algunos congresistas y me sumo a ellas para que la publicidad televisiva, obviamente, y radial, sea de carácter obligatorio, es decir, vayamos a un financiamiento de la publicidad televisiva a través del Estado y no hacia un financiamiento privado, que sea absolutamente público y nos cerremos ahí. De esa manera generamos condiciones de igualdad para todos quienes están participando y nos preocupamos menos del financiamiento privado en el tema televisivo y quizás vamos a disminuir un poco la posibilidad de que haya algún financiamiento ilícito mayor. En lo segundo, en cuanto al segundo párrafo, respecto al financiamiento de las organizaciones políticas que pueden ser público o privado, me gustaría que pueda añadirse después de acuerdo a ley, que este financiamiento, que se haga una precisión respecto al financiamiento ilícito. ¿Y por qué? Si bien es cierto, los partidos necesitan financiamiento privado y financiamiento público, ahora último, hay una tendencia a relacionar al financiamiento con la corrupción, ¿no? Y se ha vuelto esto un tema de interés público. Y dado que es un tema de interés público, creo que sería importante precisar que el financiamiento ilícito, porque esa en realidad es una preocupación grande, se sancione con la pérdida de la inscripción sin perjuicio de las sanciones civiles, administrativas o penales, que había sido una propuesta que lo hicimos en la sesión anterior y en el texto al inicio del debate no lo veo incorporado, pero si es posible incorporarlo todavía les agradecería muchísimo. Y ya que estaríamos incorporando esto, sería necesario también precisar que el organismo electoral, no cerremos OMPE o jurado, lo que sea, porque si ya le ponemos un nombre podríamos estar limitando la posibilidad de que haya un organismo diferente, quién sabe a futuro, controle y audite los fondos partidarios y en su caso tenga que denunciar ante el Ministerio Público cuando encuentre un ilícito. Esas serían las propuestas, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Donaire. Varias de ellas las va a ver incorporadas ya en el texto. Congresista Betete. Gracias, Presidenta. Congresista Alcorta, ¿la interrupción? No. Congresista Galarreta, ¿le está bien interrupción? La palabra, ya. Congresista Betete. Gracias, señora Presidenta. Sí, efectivamente, hoy podemos demostrar nuevamente no solamente la improvisación del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, no sé si lo decimos plagio o copia, que en los términos serían igual. ¿Por qué? Porque el presidente Vizcarra lo único que ha hecho es plagiar parte de lo que dice la Constitución en su artículo 35 y copiar de manera, digamos, desordenada lo que ya está en la ley 28.094. Posiblemente los que han elaborado esta propuesta no se han dignado en leer lo que dice la ley. Presidente, y voy a ir señalando algunas preocupaciones válidas de algunos colegas congresistas. Sin embargo, me llama poderosamente la atención en su incongruencia, en su planteamiento. Cuando se trata de la bicameralidad, los colegas dicen no, todo lo demás que vaya desarrollado en una ley orgánica. Que vaya así nada más, como manda el Ejecutivo, no lo toquen nada, absolutamente nada. Que se apruebe ese proyecto de ley. Sin embargo, cuando se trata de la ley de reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas, ¿qué señalan? Dicen no, hay que considerar en la Constitución lo que ya está en la norma, lo que ya está en la ley. Al parecer no se han dado cuenta, por ejemplo, acá tenemos fuentes de financiamiento prohibidas. Justamente la preocupación de algunos colegas congresistas ya se encuentra regulado en el artículo 31. De la misma manera, manifestaban, por ejemplo, para que hagan la verificación y el control, qué órgano debería ser, un órgano que señala que también ya está en la ley. Y yo, Presidenta, realmente
invocaría a los colegas congresistas a ser consecuente con sus opiniones, y que eso va a ayudar realmente a que podamos aprobar un dictamen. Y sugiero, señora presidenta, que quizás para evitar algunos mensajitos, algunos videitos que puedan querer grabar algunos colegas congresistas y atacarnos y decir Fuerza Popular no quiere que se pueda de alguna manera sancionar los aportes ilícitos. Totalmente falso, de toda falsedad. Por eso, señora presidenta, yo pediría algunos vacíos en las que han planteado algunos colegas congresistas que puedan modificar, agregar o quitar algo a la ley. Podríamos verlo quizás en un dictamen la siguiente semana y con ello no queda duda alguna de todas las prohibiciones, de todas las sanciones que se puedan regular en esta ley. Y con ello, señora presidenta, una vez más, decirle al presidente Vizcarra que debería quizás asesorarse mejor con constitucionalistas que conocen la norma y no con improvisados que solamente creen que nos pueden venir acá con su populismo a decirnos apúrense, si no, cierro el Congreso. O sea, vamos a estar ahora maniatados, amenazados constantemente, señora presidenta. Denuncio, este es un acoso del Ejecutivo a un poder del Estado. Acabo de leer algunas declaraciones del oficialismo que también dice, si ya no se hace eso, cierran el Congreso. ¿Por qué no nos amenazan? Que cumplan su palabra, que cumplan su palabra. Por eso, señora presidenta, yo el día del voto de confianza voté en contra. Porque no podemos seguir sometidos un poder del Estado a intereses individuales y personalistas. Señora presidenta, por ejemplo, hablamos muy bonito, algunos queremos atacar, decir no, que no se permite dinero ilícito a las campañas. Por supuesto que nadie está a favor, todas las rechazamos. Sin embargo, debe quedar esto a la historia. Por ejemplo, cómo OAS apoyó la campaña del no a la señora Villarán. Y fue por la declaración de Valdemir Garreta, y lo que llega a una conclusión de una hipótesis, dinero que ha entrado a la cuenta. Por ejemplo, acá también hay que ser claros, no solamente son aquellas personas que están denunciados por delitos, digamos, de narcotráfico u otros delitos, sino también que hemos visto cómo asociaciones de pseudos ciudadanos se habrían formado, como es la Asociación de Amigos de Lima Metropolitana, Asociación de Ciudadanos por Lima. ¿Para qué? Para recibir el dinero sucio de las empresas corruptas brasileñas que han depositado más de 3 millones de dólares a la campaña del no. Entonces, hay que tener bastante cuidado y eso también tendría que considerarse. Presentaré un proyecto de ley para que se pueda modificar en esta norma, para que cuando haya estas asociaciones que dicen representar a unos ciudadanos, simplemente sirvan de testaferros a estas empresas corruptas o a narcotraficantes, a quien sea. Entonces, las cosas con nombre propio, señora presidenta, y curiosamente, ¿a qué cuenta eran depositadas? De Luis Ernesto Gómez Cornejo. ¿Y quién manejaba estas cuentas de los 3 millones? José Miguel Castro Gutiérrez. Seguramente alguien se acordará de este personaje que fue muy conocido en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, señora presidenta, acá se tiene que regular y se tiene que sancionar todo en esta norma. En esta norma, en la ley, que ya hay prohibiciones claras y específicas. Escuché con atención, no voy a decir nombres para que no pidan por alusión, decía que tenemos que recoger tal conforme dice el Ejecutivo. ¿Pero qué es lo que dice el Ejecutivo, señora presidenta? Copia, ¿no?, todo lo que está señalado en el artículo 35 de la Constitución, y solamente para que escuchen los ciudadanos, no para que escuchen los colegas congresistas, porque eso poco es lo que nos va a ayudar, porque se miente tanto a la población y la población cree que nosotros no queremos legislar, que no queremos sancionar aquellos depósitos o aportes mal habidos.
aportes ilícitos. ¿Qué es lo que plantea el Ejecutivo? Aparte de lo que ya dice en el artículo 35 de la Constitución. Dice, las organizaciones, vaya, mira, han pagado tanto dinero para que hagan estas propuestas. ¿Y qué es lo que dice? Las organizaciones políticas están obligadas a rendir cuentas sobre sus ingresos y gastos en periodo ordinario y durante la campaña electoral. Los aportes deben recibirse a través del sistema financiero conforme a ley. Los aportes no declarados por las organizaciones políticas se presumen de fuente prohibida. ¿Y qué dice en el artículo 31? Ya está, vamos a decir, incluso es más claro y mejor. ¿Qué dice? Personas naturales condenadas con sentencia condenatoria o ejecutoriada o con mandato de prisión preventiva vigente por los delitos contra la administración pública. Cuando hablamos de delitos contra la administración pública también nos referimos a los corruptos. Tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo. La prohibición se extiende hasta 10 años después de cumplida la condena, que es una norma más clara de la que dice el Ejecutivo. ¿Qué más dice el Ejecutivo? A ver, vamos a leer. Además de recibir aportes privados con topes y modalidades establecidos por ley, solo pueden recibir fondos públicos producto del financiamiento público directo e indirecto. ¿Dónde está? Acá que nos señala cuánto sería el monto máximo o el monto mínimo. Cuánto y quiénes, cómo, de qué forma deberían ser aportados estos fondos. No lo dice, señora presidenta. Por eso es saludable este debate en el Congreso de la República, que con aportes de muchos colegas congresistas se puede ir mejorando. Pero decirles que lo que se dice en las entrevistas no está en este proyecto de ley. Es importante, señora presidenta, mostrar a la población cuál es la gran reforma que dice respecto al aporte, ¿no?, sobre financiamiento de las organizaciones políticas. Entonces, señora presidenta, las cosas hay que decirles claro. Por ejemplo, también hay un tema muy importante que debe saber la población. Cuando es una propuesta planteada por el Ejecutivo, dice el financiamiento público directo o indirecto. Cuando hablamos del financiamiento público indirecto, estamos refiriéndonos a la franja electoral. ¿Y qué creen que la franja electoral, quién lo paga? ¿Los candidatos? No, señores. Lo pagan todos los peruanos, lo pagan todos los peruanos. Los medios de comunicación le dicen gratis le vamos a apostar por la democracia. No, señores. Entonces, ¿quién paga? Ya no es el candidato, paga el Estado peruano con la plata de todos los peruanos. Eso tenemos que decirle de manera clara y puntual para que no se pueda seguir mintiendo. Luego también se dice, señora presidenta, que si no hacemos tal conforme viene esta propuesta, el que tiene más plata es el que tiene y asegura un puesto. Eso es falso, señora presidenta. Quien habla compitió con un gran candidato millonario. Claro, obviamente tenía los millones porque era árbitro de Odebrecht, Horacio Canepa, y sin embargo no me ganó la elección, señora presidenta. Entonces, falso cuando dicen que el que tiene más plata o porque hacen campañas millonarias ya asegura su curul. Entonces, las cosas como tiene que decirse. Y es mentira cuando dice que los que tienen más números de congresistas son los únicos que van a tener acceso a la franja electoral. Eso también es otra falsedad, señora presidenta. Por ello, creo es muy importante los debates, las opiniones de manera respetuosas que podamos tener, pero siempre diciendo la verdad y no diciendo de manera escondida o no tan clara como debería de dirigirnos a la población que merecen todo nuestro respeto. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Beteta. Congresista Luis Galarreta, para cerrar el debate, antes de poner el texto a votación. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, desde que se ha estado viendo, creo que la semana pasada también, esta parte relacionada a lo que es el financiamiento de las organizaciones políticas, no sé si hemos empezado primero debatiendo cuál es el esquema que queremos, ¿no?, como país. Si es uno de transparencia o es uno de hipocresía, ¿no? Porque
El de transparencia es el que acá han hecho alusión, por ejemplo, en algunos casos que ha habido información sobre campañas publicitarias y hay gente que de muy buena voluntad, porque además aquí tan peruano es una persona que está en el agro como tan peruano es una persona que tiene una empresa, ¿no? Los complejos de quienes que consideran que una persona que tiene una empresa es un ciudadano de segunda clase son ya complejos pues inherentes a su forma de pensar políticamente. Pero hay gente que tiene empresa y que puede creer en un proyecto político legítimamente, ¿no? No estamos hablando del que tiene empresa, pone plata y después gana la obra. O sea, son dos cosas distintas. Ni el que tiene empresa pone plata y después saca la licitación en la municipalidad o saca el proyecto en el Parlamento. O sea, que hay que diferenciar, porque entiendo, para los peruanos, sobre todo para los de buena fe y para los que están interesados en el fondo del tema, no en el populismo ni en los juegos artificiales que nos han planteado desde el 28 de julio, sino para quienes realmente nos interesa hacer una verdadera reforma, tendríamos que empezar primero diseñando cuál es el esquema de financiamiento que se requiere en nuestro país. Y entonces, Presidenta, en algún momento ha habido unos casos de transparencia interesantísimos. Imagínense, ¿no? Creo que la congresista Alcorta comentó un caso. Le faltó decir que, por ejemplo, hubo un proyecto de 200 candidatos o 250 candidatos. Gente como Felipe Ortiz Ceballos, Foz, eligió a 20, entre otros rectores de universidades. Bueno, Luis Bustamante, que es un extraordinario, no solo demócrata, sino ex senador y un gran rector. En fin, pero ese proyecto de transparencia sirvió para variar, para que algunos pasquines, que hasta hoy día existen, y la gente que no entiende que en el mundo desarrollado la transparencia sirve para darle información a la ciudadanía, para que nuestros ciudadanos sepan qué está planteando cada candidato, quién lo está apoyando, quién está aportando libremente, sirvió más bien para destruir la buena voluntad de estas personas que al final ya han querido mejor mantenerse al margen. Mientras sucedía esa situación de transparencia, de absoluta transparencia, saludada en ese momento por tirios y troyanos, un sector radical, repito, y algunos pasquines, uno sobre todo para variar, cuestionaba de una manera pero tan severa que en esas mismas fechas, en esas mismas épocas, la empresa Odebrecht a sus amigos, a sus socios políticos, les ponía millones sin decir nada. Entonces, imaginémonos cómo se ha manejado la transparencia en el Perú, desgraciadamente. Empresarios que se reúnen abiertamente, no estoy hablando de lo que han señalado que fue para la campaña, la segunda vuelta, ese es otro caso, estoy hablando ahorita de este caso que comentó la congresista Alcorta, donde a los candidatos no les daban un solo centavo, ellos coordinaban y que creo que no pasaba, si no me equivoco, de $20.000. Mientras tanto, la felonía, ¿no?, el pasquín y toda esta gente que tiene pues los odios metidos, criticaron y destruyeron un gran paso de transparencia de un sector de la sociedad. Y sin embargo, ocultamente hoy día nos enteramos que mientras gente, por ejemplo hay que decirlo, como el señor Roque Benavides, que nunca ha tenido aquí por lo menos con la gente que conozco, y ha dicho que él ha presidido una ONG con Pepe Eliche, que era un gran oficial mayor y gente que ha puesto buena voluntad. Sin embargo, mientras liquidaban a esa gente que había abiertamente había dicho yo quiero apostar porque hay una mejor democracia, públicamente, por otro lado teníamos esta gente que le rompía las manos a estos sinvergüenzas que han presidido nuestra nación. Entonces, lo primero que hay que hacer es, para mí por lo menos, yo estoy dejando un poco de lado el proyecto del Ejecutivo porque yo sé eso no sirve, o sea, ya está claro. O sea, si realmente queremos hacer una reforma, y por si acaso, aquí que no nos asusten que eso desnaturaliza el proyecto, no desnaturaliza, o sea, más desnaturalizado no puede estar ese proyecto para el objetivo que se quiere. Si el objetivo es que constitucionalmente nosotros veamos cómo podemos de alguna manera enfrentar lo que hemos visto en el Perú, que hay gente que es transparentemente y que juega abiertamente y que invierte por su país porque quieren que modelos que han sucedido en otros países no ganen las elecciones para destruir este país, o
Esos que por debajo le han metido plata para todas sus campañas, pero en los medios salen a hablar todos, a decir, a señalar con el dedo acusador a aquellos que más bien han hecho. Entonces, yo creo, Presidenta, como lo dije la vez pasada, más allá, si algunos lo quieren hacer más reglamentarista, otros no, obviamente yo creo que una constitución no puede ser reglamentarista, debería tener los principios, pero claro, eso va a servir para que a partir de determinada hora en la noche varios de acá salgan en los medios y digan, no han querido en la reforma constitucional poner los candados y la traba, ese es el discurso. Pero el discurso no interesa, Presidenta, nosotros tenemos hijos, tenemos familia, tenemos que jugarnos por un país, por un mejor país, no por lo que hoy día diga la calle, que no es la calle, o sea, no es la opinión pública, es la opinión mediática. O sea, aquí hay que legislar sin temor, hay que legislar pensando en el país. Y entonces me preocupa que mucha gente de buena voluntad ya vea que estos modelos, por ejemplo, no le sirvan si es que alguien quiere jugársela por su país y decir, oye, ¿sabes qué? Yo en mi región no quiero que que tenía sociedad con el chavismo, gane mi gobierno regional. Entonces se junta la Cámara, se juntan varios ciudadanos y dicen, queremos apostar. Ya no, pues porque los van a destruir, porque van a decir que están metiendo plata de manera ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, no veo, Presidenta, todavía, por lo menos en el texto planteado, ¿cuál es la visión que queremos hacer? Claro, hoy día dicen, para todos igual, porque ya no tienen a Odebrecht, es lo de ese sector político, ¿no? Ahora quieren la reforma, ahora dicen, para nadie, financiamiento privado, porque ya no tienen a sus amigos Lula, pues. Ahora sí, ahora prohibir todo el financiamiento privado. O sea, gente honesta de este país que se ha sacado la mugre por salir adelante, por hacer pequeña microempresa o gran empresa, como conocemos a varios, y que quiere jugársela por una visión política, hoy día dicen, no, ya no, nada de financiamiento privado. ¿Por qué? Porque ya no tienen a Lula, ya no tienen al socialismo del siglo XXI dando plata, ya no está Odebrecht. Entonces, no seamos pues, digamos las cosas como son. Esto no va a salir en la noche en los programas top que nos odian, Presidenta, no importa. Lo que aquí hay que tener en claro es, y ojo, no lo estoy diciendo por todos, ¿ah? Creo que cada uno, como dicen, a quien le cae el guante y se lo chante, ¿no? Pero es así de evidente, porque ¿cuántos años? ¿Quiere una interrupción? Sí, no, encantado, con tu gusto. Congresista Donaire. Precisar que esta propuesta de cerrarnos en lo que es el financiamiento público es una propuesta personal que la vengo haciendo desde hace mucho tiempo, quería precisarlo, no es una propuesta que venga desde el Ejecutivo. Y lo segundo, si me permite un segundito más, decir que calificar de plagio creo que es una equivocación, porque si nos fijamos en el diccionario de la Real Academia, se plagia cuando se copia una obra de un autor específico. Aquí estamos ante una ley, y una ley no se puede plagiar. En todo caso, lo que se ha hecho es tratar de hacer una propuesta y elevarlo a rango constitucional. Simplemente esa precisión sin ánimo de perturbar la tranquilidad de esta mesa. Gracias. Continúo, Presidenta. No, solamente a través suyo, con todo aprecio a la congresista Donaire, podemos discrepar mucho en política, pero lo dejo claro, no me estoy refiriendo a la propuesta que ha hecho la congresista Donaire, porque me consta además que esa propuesta ya viene hace tiempo. Pero, volviendo al tema, Presidenta, aquí hay que repetir las cosas como son, porque lo vamos a mirar en todos lados. Se ha dicho, Presidenta, hasta hace poco, cuando se aprobaba el Senado, pero lo han dicho así, se ha prohibido la declaración jurada. O sea, no se habla de declaración de intereses, se ha prohibido la declaración jurada. Y así lo repiten los periodistas en la noche y así se lo transmiten al pueblo. Pero si está en el artículo 41 de la Constitución, no que sea prohibido, se ha dicho, ahí está la declaración jurada. Eso ya está legislado, pero así lo repiten. Entonces, Presidenta, cuando hablamos en materia de financiamiento, yo por ejemplo acá, como decía, ahora dicen, no debe haber financiamiento privado, ¿no? Sí, eso está clarísimo, que van a caer financiamiento privado, ya no tienen a Odebrecht del costado. Y entonces, franja electoral. A ver, yo me hago una pregunta, y por si acaso, sin decir si estoy, además la gente sabe cuál es mi posición política, pero la franja electoral finalmente es la plata de todos los peruanos. ¿Y por qué la plata de todos los peruanos, por ejemplo, que mayoritariamente, aunque esas marchas nunca las pasen por televisión, prefieren pasar hasta las marchas de Argentina, menos las peruanas que son más, es antiabortista? ¿Y por qué en esa franja electoral, con los impuestos los peruanos tienen que estar dándole área o tiempo, minutos u horas a candidatos abortistas? ¿Por qué? O sea, es totalmente y absolutamente en contra de cualquier principio de equidad, más bien. Porque si
la mayoría de los peruanos, que debería estar en un referéndum, no en para que no digan que están aguando, echándole agua al caldo, no. Pero si quieren, el Parlamento es soberano y puede poner 2 preguntas, o sea que no lo estoy diciendo para los que dicen se puede desnaturalizar, ¿no? Se asustan algunos, ¿no? Algunos dicen, oye, pero hay un compromiso. Por supuesto que hay un compromiso, nadie ha hablado del compromiso. Lo que hemos aclarado ayer es que este Congreso no está mandato imperativo de nadie. Otra cosa es el compromiso político y ese es otro tema, ahí está caminando. Entonces, ¿por qué vamos a hablar nuevamente de franja electoral con la plata de todos los peruanos? Si pueden haber, hoy día hay 20 partidos políticos. Acá, por ejemplo, Presidenta, si quisiéramos una reforma de verdad, Presidenta, buscaríamos ya ir desapareciendo los movimientos. Buscaríamos, Presidenta, ya dando otros pasos. Entonces, yo creo que en esta parte del financiamiento se ha hablado, por ejemplo, y lo ha dicho muy bien, ahorita Ceballos, ¿no? Hay gobernadores, alcaldes, sí, pero ¿qué de esto trabaja o qué de esto que está planteado en la propuesta de reforma constitucional, digamos, se opone o pelea o trata de evitar que eso suceda? Ninguno. Porque al final lo que establece la Constitución, algunos dicen queremos que muerda más, pero esto no es un código penal. O sea, el Código Penal es el que tiene que ser muy claro, muy evidente. O sea, no puede ser que una empresa como Odebrecht haya coimeado a tantos funcionarios y otros estén preocupados en cuánto se gasta pues en una institución que no tiene ni el 0.5% del presupuesto. O sea, aquí está pasando algo, Presidenta, que nosotros deberíamos aprovechar. Yo en un comienzo señalé, lo rectifico, ayer decían, hemos terminado más confundidos. No, yo no terminé confundido, ayer terminé clarísimo que los 4 proyectos estaban absolutamente en otra nota musical de las verdaderas reformas que se requieren. Pero si vamos a hablar de financiamiento, Presidenta, yo creo que tenemos que ir a una ley, a la ley que se ha modificado, que se ha aprobado, pero deberíamos partir, Presidenta, por qué es lo que queremos. Si queremos transparentar, si queremos prohibir absolutamente todo, porque no podemos hacer una ley pues mirando qué es lo que me conviene, ¿no? O sea, en cualquier país, obviamente con más institucionalidad, seguro, desgraciadamente, que nosotros, primero que los ciudadanos antes, cuando escuchan algo, investigan más para ver si es cierto. Segundo, que abiertamente, creo que lo dijo el congresista Velázquez, que es acá, por ejemplo, en Estados Unidos, cada cual tiene claramente sus posiciones abiertamente, porque lo importante es transparentar, ¿no? O sea, no tiene por qué cerrarse esa posibilidad de que la gente tenga sus convicciones políticas, porque, repito, no hay ciudadanos de segunda clase. Yo, Presidenta, acá cuando dice igualdad y proporcionalidad, me parece medio que se contrapone. O sea, ¿por qué igualdad? Cuando se trata de fondos públicos, hay que tener claro finalmente, y por eso es importante los resultados electorales, porque eso te va marcando una posición, eso te va marcando una tendencia. Entonces, hoy día, Presidenta, ante financiamiento público, deberíamos, y claro, eso no lo iba a pensar pues el gobierno está en otro tema, el gobierno está en qué es lo popular y cómo puedes golpearle al Parlamento. Pero habíamos pensado en cómo nos quedamos con 3 o 4 partidos, 5 o 6 partidos grandes. O sea, esa es la primera reforma. Ahorita es, ¿sabes qué? Vamos a darle plata a todo el mundo, ¿no? De los fondos públicos, así ni siquiera sepamos, como he dicho, que puede venir hasta financiamiento externo a ONG, que es lo que lo ha comentado hoy día también el congresista Reati. Entonces, yo sigo siendo la idea, Presidenta, como lo dijo en un comienzo, ¿qué cronograma? Esto se ha debido aprobar hace rato y mandarlo al referendo y dedicarnos realmente a hacer verdaderas reformas. O sea, ya quitarle, como no tienen otro tema en el gobierno, como no están haciendo nada, siempre van a estar comentando que acá se demora, y obviamente tienen de aliado, ya sabemos a quiénes, que lo van a repetir y repetir y repetir. Ya sacaron a un periodista en una radio, ya sacaron a una columnista en un periódico impreso, ¿no es cierto? Y cada vez que alguien salga y diga, oh, este es un juego artificial, están desviando, por ahí va a terminar saliendo varios de esos periodistas. Entonces nosotros deberíamos apurarnos, Presidenta, en el buen sentido de la palabra, porque si se requieren reformas, sí se requieren reformas. O sea, una vez que se terminan estos 4 proyectos, para decirle de la manera correspondiente, pues son proyectos de ley, podríamos abocarnos a otras reformas que sí pueden hacer realmente una reforma política en el país, ¿no? Ayer, por ejemplo, uno vio una distribución
Esa distribución, ¿quién la ha hecho? Cabaza, porque apuntaba a destruir Lima. A alguien no le gusta Piura, no le gusta La Libertad, no le gusta Cajamarca, no le gusta Lambayeque, no le gusta Lima. Fíjense esas 5 regiones, los resultados políticos, Presidenta. Fíjense los resultados políticos de esas 5 regiones que le quitan gente. Entonces no nos hagamos lo tonto. Por eso digo, yo tengo familia y la gente que yo quiero, mis amigos, tienen familia. Entonces nosotros tenemos que pelear por un mejor país, no quienes están tratando de llevar a las narices a nuestro país a una situación que no es lo mejor para nosotros. Entonces, si eso no funciona, pues simplemente no se aprueba, entonces se vota en contra, se mejora, se cambia. Acá no hay nada que desnaturalizar, ¿no? Esos son para los que tienen, pues, viven del Estado hace no sé cuántos años cambiando de varios cargos públicos. Pero quienes hemos venido al Parlamento, Presidenta, tenemos que defender la autonomía y tenemos que defender las reformas. Entonces, ayer decía, Presidenta, para terminar, no solamente es el número de escaños que, y me lo decía un asesor, ¿no? Por ejemplo, los jurados electorales especiales, hay 93, que aplica con mayor cercanía poblacional, más proporcional. Ya pues, pero si tengo 3 argentinos de asesores, ¿no me puede uno, aunque sea, decir, oiga, en su país creo que este sería la mejor cuota? No, ellos se mandan así nomás. Entonces, por eso, Presidenta, entiendo que algunos tratan de decir que no hay que pisar el palito. Yo he dicho siempre que yo soy políticamente incorrecto para lo que le gusta a la mayoría del establishment, ¿no? Mediático. Así que lo que sí tengo que dejar claro, Presidenta, es que en esto la propuesta que ha mandado el Ejecutivo no va a servir, pero si nosotros realmente queremos ver qué pasó, cómo mientras gente que transparentaba sus ingresos en otro lado los coimeaba, las famosas agendas, hemos tenido que encontrar hasta agendas para saber quiénes estaban metidos, quiénes eran los que habían sido las secretarias, las cajeras, todo, ¿no? Hasta el día de hoy, Presidenta, si no me equivoco, la actual, ahorita está la Presidenta reemplazando al Presidente Vizcarra, la señora Mercedes Arauz, había contestado a un medio de comunicación sobre 6 millones que son ausentes. 6 millones que todavía no se han declarado como ingresados, porque dicen que lo depositaron y que estaban buscando a ver quién los podía, no, pero es plata, creo que viene, no sé si venía al exterior. Pero lo que sí se conoce, lo que sí se va a conocer, Presidente, es que uno de mil ha cambiado su versión y ha dicho que a él no le han dado, ¿no? Un señor que creo que es de San Martín. 1 de 1000. Entonces, acá hay mucha hipocresía, Presidente. Si vamos a una reforma, hagámoslo bien. Yo creo que me quedo con la idea que esto no debe ser reglamentarista, debería tener los principios básicos, pero para evitar lo que ha pasado, que hemos visto, y nos estamos dando cuenta, pues, y ya seguro van a haber resultados sobre esta situación lamentable de empresas que han corrompido a expresidentes, yo creo que está más en el lado penal y en el lado de una ley como la que ya se aprobó acá, que sí seguro podríamos mejorarla, podríamos ajustarla, pero en el tema constitucional, más allá de decir una frase, decir otra, la verdad me suena a demasiada hipocresía con todo esto que estaba comentando que ha pasado en el Perú. Gracias, Presidenta. Y me pedía una interrupción la congresista Letona, pero yo termino mi participación. Gracias, congresista Galarreta, congresista Letona. ¿Había una interrupción más, creo, de la congresista Salgado? No, Letona, ok. Gracias. Y hay una segunda interrupción de la congresista Salgado. Gracias, Presidenta. Presidenta, justo en la lógica del congresista Galarreta y de poder aclarar, porque hoy día varios parlamentarios han salido a comentar, en lugar de estar acá en la sesión, es que yo he sostenido, y creo, valga la redundancia, en forma sostenida, que los proyectos del Ejecutivo son muy deficientes. Y no solamente lo hemos dicho nosotros como parte de la bancada de Fuerza Popular, sino sobre todo lo han dicho los expertos y los constitucionalistas. Pero yo sí quiero dejar mi voz de protesta. El día de hoy se han filtrado comunicaciones privadas de mi celular por algunos medios de comunicación de la sesión de ayer en la noche. Entonces, la verdad es que esto no solamente no se puede justificar, esta es una intromisión a mis comunicaciones privadas, es un acoso que no podemos tolerar y que encima se comente
como si esto fuera una noticia cuando claramente yo he mantenido mi posición crítica respecto de los proyectos y esto no puede ser una limitante para que nosotros podamos aportar al debate. Lo ha dicho el congresista Galarreta, hay un cronograma que sin duda estamos observando, Presidenta, y usted en 24 días hemos sesionado 14 veces. Entonces, yo creo que sí hay que decir las cosas claras, Presidenta, porque acá hay un mensaje distorsionado de lo que corresponde. Y el tema de fondo es que los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo son sumamente deficientes. Y hay que corregirlos, hay que mejorarlos. Y eso no es que estemos haciéndole un favor, ese es nuestro trabajo y también es nuestro derecho. Yo lamento que una expresión que he vertido en una comunicación privada se haga pública. Eso no tiene ninguna justificación, Presidente. Basta de acosarnos. Que nos dejen hacer nuestro trabajo, Presidente, es fruto del debate, se trata de conversaciones privadas y que por favor los congresistas que salgan a comentar la reunión que tuvimos con el presidente, yo he sido clarísima, un presidente que nos atendió en Palacio cordial, pero nunca le hemos dicho que los proyectos estaban bien, Presidenta. Uno tiene que ser coherente, los proyectos son muy malos, la academia los rechaza, los constitucionalistas los rechazan, los catalogan. Y públicamente lo he dicho, no es una cuestión nueva, Presidenta. Así que yo le pido, por favor, que se ponga orden en el debate con la prensa. No podemos ser motivo de tanto acoso al momento del debate, Presidenta. Eso le quita de verdad altura a este debate tan importante y constituye un acoso solo a las congresistas de Fuerza Popular, porque yo veo a todos los congresistas usar su celular, tener conversaciones como corresponde, es nuestro derecho, pero no se filtran sus comunicaciones. Esto es la verdad. ¿Qué quieren ocultar, Presidenta? ¿Quieren ocultar lo que ha pasado con la esposa del presidente Vizcarra? ¿Los viáticos mal otorgados? ¿Quieren ocultar los verdaderos problemas del país? Lo que está pasando en el norte, la anemia en 55% en la selva y la sierra del país, el paro de Quillabamba, y si me siguen soplando mis colegas hago una lista larga. Pero por favor, que nos dejen hacer nuestro trabajo, Presidenta. Esto es intolerable. Se trata de conversaciones absolutamente privadas y no podemos ser vulnerados en nuestros derechos fundamentales. Gracias, congresista Letona. Desde la presidencia de la Comisión, nuestra solidaridad además y nuestro rechazo a actitudes que muy poco aportan para lo que supuestamente pregonan. Congresista Luz Salgado. Presidenta, gracias.